Bueno, bienvenidos todos y todas y todes a la Antifilosofía y Birras. ¿Cómo estás, Flor? Muy bien, mejor imposible, muy contenta de teneros hoy aquí a todos y a todas. Hoy es como un episodio especial, primero porque por el invitado, pero también porque estamos hablando de un tema bastante importante. Creo que cuando hayan visto el flyer o lo que sea, patria y exilios son dos conceptos que a todos pues nos dejan pensando un montón y a veces nos dan más preguntas que respuestas, ¿no? Total. De hecho, les vamos a reconocer que también dudamos mucho del tema. Si bien intuitivamente sentíamos que era el más apropiado, nos costaba porque son conceptos muy complejos para abordar. Pero bueno, creo y creemos que hemos escogido bien el tema, pese a la dificultad. No solamente por ser apropiado, sino también por ser la más apasionante, creemos, para hablar en este evento de antifilosofía con Jorge Alemán. Ahora explicaré por qué esto, pero primero voy a presentar a Jorge Alemán, que muchos de vosotros lo conocéis, pero bueno, no está de más explicar un poco, ¿no? Él es psicoanalista, escritor, poeta, profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, docente del nuevo Centro de Estudios Psicoanalíticos y ha publicado un montón de libros. De hecho, tenemos aquí el nuevo libro, Breviario Político de Psicoanálisis. Es excelente, se presenta mañana en la Central. Es decir, que están a tiempo de llevárselo anticipadamente a que salga, están adelantados. Y entre otros libros, ¿no? Como Lacan y Heidegger, el psicoanálisis en la tarea del pensar. Mira, ya lo han comprado. Ya lo tienen, muy bien. Para ir repasando mientras vamos. Lacan en la razón posmoderna, derivas del discurso capitalista. Muchos de estos libros están de hecho en la entrada, los podéis encontrar. Y podríamos no terminar nunca de explicar y de abordar, no sé, esta gran trayectoria que tiene Jorge. Pero además de esto, de su gran obra, creo que también hay que hacer incidencia, y se lo comentamos y le pareció apropiado, así que por eso me autorizo a hacerlo, en que es un gran tema para hablar con un antifilósofo, y con un antifilósofo como Jorge, porque la antifilosofía busca, sí, sé que lo he dicho, pero ahora voy a explicar por qué, es que me emociona. Es porque la antifilosofía busca tejer un hilo conductor siempre entre lo teórico y la experiencia, es decir, entre el discurso académico, pero también entre lo vivido, lo auténticamente vivido. Y además de Jorge ser un gran pensador y psicoanalista y escritor, fue un exiliado político de la dictadura argentina, ¿no? Entonces, bueno, para inaugurar o introducir un poco el tema, nos parecía quizá apropiado ver si es la antifilosofía de alguna manera un exilio del discurso hegemónico universal. Y bueno, ¿y qué se puede decir un poco de la experiencia del exilio? Llamemos. Bueno. Llamemos. Bien, En general. No hay que responder, Jorge, tal cual. Exacto. Es antifilosofía. No, voy a hacerle caso a ustedes y preguntas sobre preguntas y sobre preguntas y después gracias a todos, a todas por estar aquí. La verdad que es un honor para mí. Amo esta ciudad y es un gusto. La palabra antifilosofía tiene una trayectoria primero en autores o en uno solo, que es Lacan, ¿no? Y surgió así. La pronunció en una correspondencia con Althusser, que era un filósofo marxista, y apareció la palabra antifilosofía. ¿Qué entiendo yo por lo que esa palabra genera en Lacan? ¿Qué pienso que suscita esa palabra? Bueno, la idea es la siguiente, básicamente. Uno no hace filosofía como creen los filósofos profesionales cuando lee autores filosóficos. La filosofía está en el habla misma, donde decimos la palabra ser, la palabra estar, la palabra dónde. Somos todos portadores de filosofía, de un modo espontáneo, no de un modo reflexivo. La filosofía está en la lengua. Así que, ¿qué pasó? Hubo una serie de psicoanalistas posteriores a Freud que para mostrar que eran verdaderos clínicos no nombraban a ningún filósofo. El propio Freud fue muy discreto, no quiso nombrar, tenía un descubrimiento entre manos que él consideraba muy importante, el inconsciente, etcétera, etcétera, y apenas nombró una vez a Kant, otra vez a Hegel, así que él inauguró esto de psicoanálisis, nada que ver con la filosofía. Pero ¿cuál es el asunto? Ser filósofo no quiere decir que citas a filósofos. Por ejemplo, los post-freudianos creían en la superación de las etapas, creían en la heteronormatividad, creían en la relación sujeto-objeto, creían que las fases del sujeto
eran superadoras y evolutivas, y por lo tanto, aunque no citaran a ningún filósofo, estaban impregnados de filosofía. Por lo cual, antifilosofía quiere decir no rechazar a la filosofía, sino dejarse atravesar por la filosofía para ir más allá de la filosofía. No es ignorándola, porque Melanie Klein no nombra nunca un filósofo, Ana Freud tampoco, pero sin embargo existe la síntesis y creen que sí. Voy a utilizar una palabra rara, de Derrida, filosofemas, es decir, núcleos filosóficos estabilizados. Y la antifilosofía es una desestabilización de estos núcleos filosóficos ya instituidos. Así que me parece simpática la palabra. Y sí puede tener que ver con el exilio. A ver, el exilio, hay dos caras del exilio. Una es la que lamentablemente me sucedió en el año 76. Yo era un tipo que no se quería ir del país, pero por razones que se impusieron de manera muy patente, tuve que decidir irme, no solo por mi seguridad, sino porque ya comprometía la suerte de otros y eso me torturaba. Pero ¿qué es lo que se verdaderamente descubre? Porque uno, si lo invade la nostalgia y empieza a pensar que no está en aquel entonces, ahora está en todas partes, no está el dulce de leche y no está el tango y no tapa la experiencia. Si uno no la tapa la experiencia, si uno se deja atravesar por esa, descubre que todos somos exiliados, que todo el mundo nació en el extranjero. Nadie nace en su propia casa, nadie nace en sí mismo, todo el mundo nace en un barullo, un brollo, en un mundo de palabras que te preceden, en un montón de balbuceos, palabras de la familia, novelas familiares, mandatos, traiciones, promesas, deseo de que uno sea cura, deseo de que uno sea idiota, deseo de que uno sea presidente, deseo de que uno sea loco, y nace ahí. Es decir, que uno, en primer lugar, está exiliado de sí mismo. Y ese exilio es una fractura original, una fractura primera de la cual uno no se libra nunca. Y entonces, cuando a uno le toca exiliarse de verdad, bueno, puede ser una buena ocasión para conectar finalmente con el tema, con el verdadero exilio, ¿no? Porque de lo contrario, viene la nostalgia. Nostalgia de sentir tu risa loca y sentir junto a mi boca como fuego tu respiración. Esta es la nostalgia, la bella nostalgia de los tangos. Bueno, pero la otra, la que se vive así patéticamente en el día a día, es un poco complejo porque ayuda a tapar, como les decía antes, la fractura de, bueno, si vamos a comer dulce de leche o bailar el tango, vamos a estar más completos. Falso. Es más, la nostalgia encierra una coartada terrible, que es que uno ha sido capaz de vivir afuera sin los más queridos, que uno ha sido capaz de traicionar a los que más quería, porque uno dice, bueno, me voy acá, me muero. En aquel entonces estaban los padres, los amigos, todo lo que era próximo. Y al final venís a Barcelona, vas al Nou Camp, vas a la playa, volvés y vas arreglándote. Así que cuando volvés a tu lugar, si hay un poco de coraje, hay que decir, he sobrevivido sin ustedes. No era tan importante como yo creía vivir con ustedes. Era muy importante, pero no tan importante. De hecho, allí hice un montón de líos. Ahí estuve haciendo un montón de... La vida continuó. Y todo esto, la nostalgia lo oculta. O sea, lo interesante del exilio es, en todo caso, ver si uno encuentra algún pasadizo que remita a la primera experiencia, a esa que nos hizo advenir a la vida. Y ese es el verdadero principio no racista que hay. Que uno no debería olvidar que nació siempre en el extranjero, que hay algo extranjero en uno mismo,
que hay algo extranjero en la propia constitución del propio ser, que hay algo que ignoramos y que todo el mundo tiene que tener derecho a no saber todo de sí mismo. Y todo el mundo tiene derecho a estar de algún modo habitando como puede, como más o menos puede, su extranjeridad. En cierta forma, el odio al extranjero es la idea de unificarse uno, de sentir yo sí soy de verdad uno, porque el extranjero es el depositario de todo lo que a mí me desestabilizaría, que en general son fórmulas referidas al goce. Los extranjeros comen mal, o hacen ruido, o ocupan la calle, o gastan el dinero, o no gastan, o son vagos. Esto últimamente además tiene un cariz político muy interesante, que es que la ultraderecha ha logrado volver extranjero a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en Madrid hay mucha gente que está convencida de que gobierna un extranjero, que Sánchez es un comunista que va a disolver España y que está España muy amenazada, hasta a punto de desintegrarse por los pactos. Van a mandar en estos días a la moción de censura al señor Tamames, gran figura histórica del Partido Comunista Español, un economista cuyos libros tienen montones de ediciones, a mostrarle a Sánchez lo que está haciendo con España, que es que está dando lugar a modos de gozar foráneos, extranjeros. ¿Cuáles son? No es necesario aclarar, ¿no? Sus pactos con Bildu, con Esquerra, con Podemos, que son también marcianos, marcianos que descubrieron a la vez adentro de Marte un montón de venusinos que ellos necesitaron purgar. Digamos de paso esto, pues todo hay que decirlo, pues esa experiencia me marcó mucho. Y bueno, esta es una cuestión que muestra que tal vez esto del exilio no es solo un asunto de los exiliados, sino algo que afecta a la vida misma y al núcleo mismo de los lazos sociales, ¿no? Así que la palabra patria, Uy, la ponen, como dice Argentina, esa te la debo, la palabra patria. te la debo, pero ¿no? bueno, si hay que afrontarla, la afrontamos. Bueno, parece que Voltaire tiene un ensayo ahí que decía que Eurípides fue el primero en decir que la patria es el sitio donde nos encontramos bien. Y nada, un poco rastreando también la palabra, ¿no? De dónde viene. Un poco patria, como todos sabemos, viene la palabra pater, que es el padre, ¿no? El padre de familia, el pater. Y de alguna forma, entonces vendría a representar la tierra del padre, ¿no? Ni más ni menos en su origen. Sí que los romanos tenían otra palabra, o sea, patria no se decía patria, sino se llamaba tierra, patria, terra patria, ¿no? De alguna forma, o sea, esa primera palabra se ha perdido, y no me resulta extraña que se haya perdido, ¿no? Porque a veces sintetizar conceptos, ¿no? Esto que hacemos de sintetizar todo para que sea todo más rápido y ir más rápido, ¿no? Y estar acelerados en este mundo, a veces sintetizar conceptos nos puede hacer perder de significados clave, ¿no? Como es la Tierra. ¿No? De alguna forma se convierte en una abstracción en donde aparece la nación, cuando se forman los estados-nación, aparece la nación como sinónimo de patria. Y entonces se pierde la tierra, ¿no? No es casualidad que se pierda la tierra, ¿no? En la patria, cuando la ley del padre de alguna forma opera bajo una explicación, por ejemplo, capitalista, ¿no? Es tomar la tierra de alguna forma. Entonces, un poco ahora que no tenemos tierra, porque yo digo, yo en patria no tengo porque no, de alguna forma no tengo ningún pedazo, ni un metro cuadrado. No sé si la gente que acá tiene metro cuadrado, es una suerte, se lo vamos a quitar. Eso sería patrimonio, ¿no? Exacto, de ahí viene patrimonio. Entonces, ahora que no tenemos tierra, incluso, sí, esto, de alguna forma no tenemos tierra y ha sido tomada de alguna forma
con violencia, ¿no? Por las oligarquías y también por los estados soberanos que son controladores de esta tierra, habrá que construir nuevas formas de nombrarnos, ¿no? En conjunto, y por qué no un poco desechar la patria y recuperar la tierra. Esa era una idea que se me venía a la mente, y también conjugándola un poco con el exiliado, sí que esta idea de que ahora en los tiempos contemporáneos, sin esta tierra, ¿no? Que ya no nos pertenece, de alguna forma estamos virtualizándonos cada vez más, o sea, de alguna forma tenemos cada vez menos conexión con la tierra y cada vez menos conexión con los procesos naturales de la tierra y bueno, y con su comprensión también, o el partener, ¿no? Para danzar, que venía a ser la tierra. Entonces, eso, lo mismo que decía Jorge, seremos todos de alguna forma exiliados de nuestra tierra, ahora que la tierra no nos pertenece, ¿no? Bueno, cuando nombró esto Jorge me hizo acordar al Génesis bíblico, ¿no? Que aquí lo retomamos generalmente como mitos, nuestros mitos occidentales. El Génesis comienza con un exilio, de alguna manera, ¿no? El exilio del paraíso, es decir, de alguna forma todos ya desde el origen hemos sido exiliados del paraíso, ¿no? ¿De qué paraíso? Nos podemos preguntar, ¿no? Y también mencionó Jorge dos caras del exilio, y una más metafórica, podemos decir, o más inaugural, originaria, y otra más bien la del exilio político, que es la que también conocemos. Quizá la patria también tenga dos caras. Rilke decía, mi patria es la infancia. Es decir, que también le podemos dar una vuelta al concepto de patria y pensar qué es la patria para cada uno de nosotros, o dónde nos sentimos patriotas también, y en función de qué. Pero sí que es verdad que también la patria tiene algo de conjunto de identificaciones, ¿no? Es decir, algo que nos da una especie de identidad. Es decir, esto que luego llamamos patriotismo, que es donde uno se afianza en ciertas identidades, ¿no? ¿Y por qué sale el odio? Me preguntaba, justamente dentro de estos conjuntos que intentan definir una identidad cerrada, ¿no? Es decir, que donde hay identidad, muchas veces hay odio, justamente contra aquello que no es idéntico, es decir, contra aquello que no forma parte de esa misma agrupación definida por un mismo elemento o elementos. Muy bien, ¿eh? Ha estado, no, la verdad que está muy bien, muy interesante. Yo podría solamente alegar que primero, siempre me interesó ver hasta dónde sería legítimo sentir una patria y que eso no sea excluyente o un principio de segregación o un principio de odio o un modo de rechazo. ¿En qué condiciones uno puede amar un lugar sin que eso signifique no incluir a los que no aman ese lugar o a los que están allí no son de ese lugar? Porque la verdad que es muy desagradable eso. Uno quisiera amar ese lugar y que cualquiera que venga de cualquier parte del mundo, si le gusta ese lugar y lo quiere amar también, que hubiese hospitalidad, ¿no? Para mí la hospitalidad es uno de los grandes ejercicios del ser humano, ¿no? Es decir, poder decir, ven, vení, en lengua natal. Vení me gusta porque también un acento como más, venite. Sí, eso está bien. A mí me gusta, sobre todo un ven incondicional. No necesito que me muestres las credenciales, ni necesito que me muestres ni un título, ni que formes parte de ninguna jerarquía. Es un ven verdaderamente abierto. Ahora, esto está bien decirlo, pero el asunto es que los seres humanos no pueden vivir sin identificaciones, porque se sienten vacíos, sin identificaciones, a deriva. Se tienen que agarrar a algo, así que el pan con tomate o no, yo cada vez que veo que lo ponen aquí me da una cierta alegría. Entonces, tienen que tener algún el Barça, inapelable. Tienen que tener identificaciones. El verdadero problema ahí es hasta dónde, por qué en algunos sujetos estas identificaciones no bloquean la relación con los otros y en otros esas identificaciones son algo absolutamente que clausura a esos sujetos a cualquier cosa que no sea lo familiar, lo
que no se reconoce como familiar, ¿no? Porque hay tanto miedo a veces a que nunca lo familiar todo. Porque lo siniestro, como explica muy bien Freud, no es que aparezca alguien que viene de un planeta extraño. Eso no es siniestro. Lo siniestro es cuando vemos a alguien muy familiar que de golpe se vuelve extraño. Es el gran hallazgo de Freud en su texto Lo siniestro, que otros traducen como luminoso, que de golpe te das vuelta, miras la cara, el rostro de tu madre y te resulta una extraña. Cuando lo más familiar se vuelve extraño, esa es la experiencia verdadera de lo siniestro, de la palabra alemana Unheimlich. Bueno, parece que a veces hay una especie de terror con esto y entonces se aferran ciertas identificaciones como de hierro y todo esto vuelve, no sé si vieron El Chiringuito, alguno, un programa de la tele. Ahí hay un grupo de seres que parecen que toda su vida está cifrada en el Real Madrid. Y todo lo que está en el exterior del Real Madrid parece volverse una especie de alien que amenaza las... Esto vi que llegaba bastante lejos porque yo estaba en Argentina cuando estaba el Mundial de aquí. Bueno, no, el Mundial de Qatar, no de aquí. Bueno, pero yo estaba en Argentina, vine para ver la final, sabía que llegábamos a la final y vine. Le había dado mi palabra a mis hijos y a mis nietos que estaban en la final. Y entonces muchos amigos argentinos me decían, ¿por qué nos odian tanto? Y miren, están dando un programa que se llama El Chiringuito y nos odian. Entonces yo dije, el Chiringuito, bueno. Y entonces prendí la televisión argentina y por fin lo vi, porque no lo había visto nunca en Madrid. Y sí, hay un grupo blindado de identificaciones de hierro, donde cualquier cosa que no sea portadora de la insignia del Real Madrid es un enemigo. Entonces Messi era un ser terrible y la selección argentina estaba ya contaminada de ser terrible. Lo que me divertía mucho, a mis amigos los perturbaba, pero disfrutaba pensando que iban a tener que desdecirse. Pero bueno, dejando de lado esta anécdota, yo me permito, gracias a la amabilidad de ustedes, yo lo que pienso es que siempre es un poco misterioso ver por qué hay identificaciones que son tan... ¿De dónde surge el nacionalismo no inclusivo? Porque hay, no creo que uno tenga que estar necesariamente en contra del nacionalismo, pero uno podría decir, cuando yo hablo con los amigos o amigas de Esquerra, o incluso de la CUP, ellos dicen que no van a discriminar ni van a excluir. Por lo tanto, tengo que considerar la hipótesis de un nacionalismo que no sea excluyente. Cuando se da ese caso, tenemos que pensar que, si es que se da alguna vez, que esas identificaciones no han cerrado el mundo de la hospitalidad, no han cerrado definitivamente al sujeto, no lo han coagulado en el mundo de sus identificaciones, ¿no? Es un misterio eso, porque hay personas que sienten una gran alegría o una gran satisfacción, o como se quiera decir, cuando aparece la novedad del otro. Y hay otras vidas que están construidas para que no aparezca nunca eso. Dicho esto, es verdad que hay una tendencia mundial, en este momento restauracionista que se vive en el mundo, termidoriano, conservador, en donde cada vez más se suele llamar a esto discurso del odio. No es exactamente muy riguroso, pero todos entendemos qué quiere decir. No hay una promoción del odio que rinda en política. Es decir, en todas partes, con Bolsonaro, con Trump, con Macri, con Vox, con el PP, con todo respeto, está funcionando esto de promover un cierto odio. Promover un tipo de satisfacción de la pulsión de muerte, donde parece ser que lo que le da la verdadera consistencia a un sujeto es realmente su posibilidad de odiar algo que le resulte heterogéneo o distinto. Es uno de los grandes leitmotiv. Por eso no argumenta más la ultraderecha. Por ejemplo, la alcaldesa de Madrid
todo el tiempo hace revisión a la identidad. Dice, nosotros somos un pueblo de tabernas, de berberechos, de cervezas. Contra eso no hay. Los argumentos de los demás son un poco endebles, porque ¿quién le da a los berberechos? ¿Quién le gana? La taberna, el berberecho. Y ha funcionado como un soporte de promoción de identidades. Es un ícono de la ultraderecha también, la propia alcaldesa del Partido Popular. Gracias a que tiene esta deriva en donde llama a la identificación y además a la idea de que la inmigración, pero no ya la inmigración de los que vienen de afuera, ojo, lo más interesante de estudiar en las nuevas universidades de ultraderecha es que el propio del lugar se ha vuelto extranjero. Por ejemplo, en Argentina ya niegan la dictadura, ni hay un negacionismo con los desaparecidos. O sea, cosa que hubiera sido impensable hace unos años antes. La derecha no se atrevía fácilmente a decir, bueno, no, los desaparecidos. Ahí tenían un freno. Y parece como que hay un pedido a olvidar también, ¿no? Te dicen, bueno, el pasado ya fue, ¿no? Como si se pudiera también enterrar la historia de las familias y de las experiencias de las personas, ¿no? Hay como un llamado a, bueno, estos que están siempre con el pasado, ¿no? Tratando como de revivir estos tiempos. Ahora estamos yendo hacia el progreso y ahora podemos enterrar las memorias, ¿no? Parece como que se nos está pidiendo de alguna forma que no tengamos memoria, ¿no? Sí, eso, perdón, ahí tengo que añadir un problema paradójico con respecto a eso. Es curioso de enterrar el pasado, pero a la vez todo el mundo sabe que el futuro no está ya en el futuro. Exacto. Y que el futuro no es más un enigma. El futuro es lo que muestra cualquier película distópica, aunque sea mala. Es decir, todos sabemos que esto va hacia un desastre que no puede detener nadie. O que no hay un fin, ¿no? Y que no, exacto, que se marcha de manera irresistible e irremediable hacia el futuro. Ahora está interviniendo en el presente. Y es un futuro distópico. Si uno le dice a alguien, el año 2100, te dicen, bueno, el año 2100 simulamos delante de los chicos que el 2100 es posible, pero o sea, la frase de Freddy Jameson de que era más fácil concebir el fin del mundo del fin del capitalismo, exacto, se ha vuelto la realidad, y las películas distópicas que tienen un éxito bárbaro. Yo cada vez que prendo una, sí, hay un mundo zombie o un mundo contaminado o un mundo donde se contagiaron todos y hay un montón de gente que pelea siempre bajo un orden más o menos fascista, porque hay caos, por lo tanto hay unas formaciones de orden. Una jerarquía, ¿no? Sí, mega autoritarios, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un momento crucial de la humanidad porque por un lado está este llamado que decía Andrea antes de que el pasado ya no nos diga nada, y a la vez se marcha hacia un futuro que... Hay como demasiado optimismo, ¿no? En estos discursos también del progreso capitalista, de alguna forma, de generar esta nueva estructura, la inteligencia artificial y demás, como incluso el viaje a Marte, ¿no? A buscar nuevos mundos, porque claro, como la Tierra ya la perdimos, nos acordamos, ya la perdimos, entonces pues vamos a buscar futuro en otro lado, que parece que no para, ¿no? Este avance del optimismo de progresista, ¿no? Que parece que tuviésemos como un fin hacia dónde ir, ¿no? Bueno, en parte tal vez la necesidad, ahora te dejo, tal vez la necesidad de que hay que agarrarse a algo y hay este estado de supervivencia alarmado que la gente necesita de ese optimismo. Perdón. No, estaba pensando que quizá partimos de una concepción errónea del tiempo, ¿no? O de la estructura temporal. Creer que el pasado es algo que pasó, que el presente es algo que está pasando y el futuro es algo siempre por venir. Cuando en realidad mientras más rechazamos el presente, el pasado, y es algo que da cuenta la experiencia y la teoría psicoanalítica, más presente se hace. Es decir, mientras más nos enemistamos con el pasado que no queremos recordar, más se nos presenta de frente, ¿no? En la cara y nos pega un poco ahí como, hey, aquí estoy, ¿no? No has hecho nada con esto.
Y luego el futuro, bueno, también, hoy en día, ya que nombrabas, Andy, lo de la inteligencia artificial, los nuevos dioses, ¿no? Estos que no nos aman, pero nos llevan a Marte, de alguna manera promueven un poco este discurso de este es el futuro, ¿no? Esto es el futuro. Elon Musk, cuando presenta, perdón, Mark Zuckerberg, cuando presenta el metaverso en YouTube, es algo que podemos ver todo, está allí, dice, este es el futuro, empieza diciéndonos lo que es el futuro, cuando en realidad el futuro, él no es adivino, no es la pitonisa de nuestro mundo, ¿no? Es simplemente que están creando, es algo que se está creando, y en lo cual muchas veces nosotros también nos dejamos llevar, quizá un poco, ¿no? Pero es un futuro que de alguna manera también se está imponiendo. Y que Y da miedo. Y da miedo, sí, la verdad que da miedo. Y bueno, además de este error del tiempo, que en realidad quizá el tiempo sea algo más bien circular, el pasado está todo el tiempo presente, el presente ya está en el futuro, ¿no? El futuro están siempre en dialéctica estas tres supuestas instancias, ¿no? Que quizás no son tan diferenciadas como a veces creemos. También algo que me hizo pensar, que esto es medio spoiler para mañana, que se presenta el libro en la central, pero bueno, el libro de Jorge, Breviario Político, en varias instancias me hizo pensar en que ya no es el género solamente el que está en disputa, sino la identidad en disputa. Es decir, hoy hemos llegado a un punto quizá donde el juego de las identidades está muy a punto de ser cuestionado también, y justamente engloba esto que estamos hablando, ¿no? De cómo nos definimos sin odiar al otro, que por ser otro, de alguna manera amenaza aquello que creemos que somos, ¿no? Bueno, excelente, muy bien. Voy a llorar. Me quedo un poco perplejo de cómo seguir yo, como escuchando, pero Como quieras, Jorge. Seguimos nosotras, igual no paramos nosotras. no, bueno, les iba a hacer un comentario sobre la inteligencia artificial, que tuve una pequeña experiencia con eso. La vez pasada me quise hacer una broma en el Facebook, porque a veces, bueno, como todo el mundo, uno se aburre y quiere divertirse con las propias tonterías. Entonces inventé que había un autor japonés muy célebre que escribía sobre el capitalismo, el neoliberalismo, bueno, todo lo que está pasando en la época, y se había descubierto que no existe, que era un algoritmo y un equipo de inteligencia. Algunos amigos míos intelectuales compraron el asunto, porque me dijeron, che, googleé por todos lados y no está. Porque yo le di bastante verosimilitud al asunto, ¿no? El japonés se llamaba, no me acuerdo, Bayo, un no sé cuánto, y escribía sobre... Y se había descubierto un algoritmo de inteligencia artificial que iba a llegar el año que viene a sacar un libro diario, ¿no? Entonces lo tenían un cumpleaños, me dijeron, bueno, vos que hiciste esta broma de inteligencia artificial, ¿viste el chat de inteligencia artificial? Le dije, no. Y bueno, me lo mostraron en acto y es curioso, tiene sus cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, uno me mostró pensamiento de Jorge Alemán. Entonces dice, bueno, Jorge Alemán se puede definir tipo la izquierda lacaniana, esto, lo otro. Podría ser de izquierda, no obstante. Y yo dije, ¿cómo no obstante? O sea que ya tiene un matiz hermenéutico. No obstante, también es crítico con ciertas ideas de izquierda y con cierto progresismo. Yo dije, esto es curioso. Entonces, después, un amigo un poco más vivilio puso orientación sexual de Jorge Alemán. Entonces, la inteligencia artificial dijo, no estamos en condiciones de revelar, pero en cualquier caso sí podemos afirmar que cualquiera sea la orientación sexual nunca es un obstáculo para la función del analista. El psicoanálisis no tiene, con lo cual han armado una inteligencia artificial progresista, porque no sé si en la escuela, si en las escuelas psicoanalíticas que yo conozco, muchos afirmarían de que la orientación sexual no constituye ningún problema para los psicoanalistas. Así que me sorprendió el talante de esta inteligencia artificial. Entonces ya lo que yo había puesto en mi muro, de que el autor este japonés, parodiando a otro autor que es muy famoso, era capaz de generar una crítica de sí mismo, porque al fin y al cabo todos los libros describían, los libros de los que él era autor, describían cómo la digitalización del mundo había llevado a que los lazos sociales se desvanezcan, que la experiencia de los sujetos con el arte, con la poesía, con el amor se fueran desvaneciendo. Bueno, yo le pregunté a la inteligencia artificial problemas de la inteligencia artificial y pone que en efecto se puede perder
la capacidad espontánea de pensar, la autonomía. O sea, la inteligencia artificial contiene una crítica a sí misma, es decir, que abarca, falta, me han dicho que ya escribe novelas, que escribe Poesía, Jorge. poesía. Ah, bueno, sí, Sí, poesía. Poesía, por suerte tuve esa experiencia. Preguntaron por poesía Jorge Alemán y dice, ejemplo de un poema de Jorge Alemán. Y pues era un poema horrible. O sea, era con palabras mías, pero estaba mal, pero debe faltar poco. Esto vuelve al tema de patria y exilio, porque cuando verdaderamente ese espacio esté saturado y ya alguien, yo hice esa broma, yo quería escribir, que no pude, todavía un prólogo sobre Pasolini. Y dije, ya está, le pido a la inteligencia artificial. A Pasolini lo tuneo un poco, le meto algunas frasecitas mías y lo mando para adelante. Si total, ya nadie además lee nada, o sea que ya podemos. Entonces, todo eso va a ir generando tal vez un refuerzo de la ultraderecha, porque todo esto está conectado. Más se producen estos efectos supuestos de avance tecnológico, más retorna por otro lado los discursos que quieren fijar a los sujetos en identidades fuertes. Hay una conexión entre las dos cosas muy difícil de abordar políticamente. Sí. Y también esta desconexión un poco, ahora vamos a abrir, no lo dijimos, pero vamos a abrir para que todos podamos participar democráticamente, radical, de la conversación. Un poco esto, ¿no? Lo que hablamos de, como de alguna forma, estar viviendo como casi que en el éter, ¿no? O sea, haber perdido esta raíz, esta tierra. Cuál va a ser nuestra nueva tierra, ¿no? O sea, cuál va a ser nuestra, o no tendremos tierra, ya no tenemos material, pero de alguna forma tampoco quizás incluso simbólica, porque de alguna forma el discurso sí se busca de alguna forma reproducir constantemente ciertos símbolos para que compremos, ¿no? Entonces yo me identifico con ¿qué? Me identifico con esta ropa Adidas y con esta chica que hace trap y con esto no sé qué, y de alguna forma estamos a la vez que estamos globalizados, estamos cada vez como más cerca de parecernos todos a lo mismo, ¿no? Tendremos que de alguna forma toda la misma identidad. Y sí, de alguna forma, esta forma de estar todo el rato en este éter virtual, sí nos aleja como justamente de, no la patria ni la nación, sino como de algunas cosas compartidas que, un mate, ¿no? Un mate, hablando de ya está Jorge, como este mate que comparto esta conversación, que comparto con mi vecino, con el del almacén, con el de la librería, no sé, estas cuestiones como más con el diferente, con el común, ¿no? Con el común de todos, ¿no? Que de alguna forma esto es algo que, de hecho, se está viniendo un montón, se está hablando un montón en filosofía, justamente del común, de los nuevos comunalismos, de alguna forma, cómo nos mantenemos unidos corpóreamente, ¿no? Cómo nuestros cuerpos, nuestras palabras, se mantienen unidos para saber realmente qué necesitamos nosotros como comunidad, ya no tanto como patria, porque ya hemos perdido de alguna forma estas fronteras y no sé si lo encuentro como algo malo, yo tampoco estoy muy a favor del Estado soberano controlándonos todo y las fronteras, ¿no? Pero de alguna forma hemos perdido también, sí, esto, lo común, el espacio común y el espacio de diálogo, el espacio de la dialéctica juntos y armar política también, ¿no? De alguna forma, ya no, ahora todo el mundo dice, yo soy apolítico, ¿no? Sí, ¿qué significa ser apolítico? O sea, estás en internet todo el día, en Instagram todo el día, estás haciendo política, estás decidiendo hacer política de esta forma. Entonces, de alguna forma, ¿cómo podemos volver a lo común? ¿Cómo podemos volver a el diálogo con el otro, que ni es ni más ni menos que yo, o tiene tremenda trayectoria, o tiene muy pocos estudios, pero hay algo que me comparto con este ser humano que vive al lado mío, y con el cual podemos construir algo y podemos construir identidad
con este vecino, ¿no? Identidad colectiva, e incluso, como decía Bauman, estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Eso es algo que a veces perdemos, ¿no? Como que nos cuesta. Poder entablar conversaciones con alguien que piense completamente diferente a cómo pensamos nosotros y a lo que creemos por verdad, ¿no? Que ahí está quizá el problema, ¿no? Como decía Nietzsche, la verdad es mujer. Quizá estaría bueno retomar esa cuestión de la verdad siempre es múltiple, es no toda, no sé. Y quizá desde ahí poder generar esto, conversación. Aquí es un poco lo que intentamos hacer y por eso abrimos debate enseguida y nos gusta escuchar a todo el mundo porque creemos que todos tenemos algo para decir. Y como decía Andy, es verdad, aunque decidamos no hacer política, incluso sin usar Instagram, si nos vamos a una montaña, igual estamos haciendo política, porque en ese decidir no hacer estamos decidiendo. Y el no hacer también es un acto que decide, ¿no? De decisión. Decido no hacer nada, ¿vale? O no opinar, o no votar. Bueno, pero es un acto político, sigue siendo, creo, es como que se da la vuelta ahí, ¿no? Y como que también es político de alguna manera. Y luego yo me preguntaba, tenía aquí unas preguntas apuntadas, ¿no? ¿Es la inteligencia artificial, justo, y fue casualidad que llegáramos a esto, pero ¿es la inteligencia artificial una forma de exilio del alma? Me preguntaba, ¿no? Como eh, tanto esto que ya ni nos miramos a los ojos, ¿no? Que vamos por la calle con los móviles, todo el mundo eh, con El la otro mirada día en me las parecía pantallas. guapo un chico del metro y yo decía, ay, que me mire, porque quería como establecer conexión visual, simplemente por tener una conexión visual, ¿no? Como se hizo toda la vida, ¿no? En el metro. Era un ratito, 5 minutos. Pero estaba tan en el móvil todo el rato. Y yo decía, no, por favor. O sea, decía, por favor, esto en la época de mis padres no pasaba. La gente iba en el metro y se miraba y como, no sé, un ratito de goce, ¿no? O sea, como un ratito de placer de ver a alguien a los ojos que te parece guapo, guapa, no sé, lo que sea. Pero ya no tuve, y no tuve la oportunidad. El chico hizo así y se bajó. Sí, yo dije, sí, sí. Lo siento muchísimo, porque creo que se ha perdido una gran oportunidad este muchacho. Yo creo que también. O sea, es increíble estos varones, el estado de hipnosis en la que están sumidos. Bueno, de todas maneras, me gustaría simplemente, aunque no voy a responder tal vez por cuestiones de tiempo, que a mí la palabra común sí es un tema que me interpela mucho. Tengo un libro que se llama Soledad Común, porque ¿qué tenemos en común los seres humanos? Hay que darle vueltas a eso. No es tan sencillo de responder, decir, esto es lo que tenemos en común. Porque lo común no es ni la homogeneidad de la masa, ni el carácter equivalencial de la mercancía. Es decir, ¿qué en tanto humanos tenemos en común? Y ahí surgen cosas muy interesantes, porque tal vez lo que hay más en común es la diferencia. La verdadera igualdad está precisamente en la diferencia. Porque tenemos en común, por ejemplo, el humorismo, y que nadie nos puede sustituir. Nadie puede morir en lugar mío. Todo el mundo puede sentir mucho la muerte de uno, pero es una experiencia absolutamente singular, imposible de compartir. O sea que por empezar ya tenemos en común algo que no se comparte, porque alguien puede sentir muchísimo esa pérdida, pero nadie va a ocupar tu lugar. Es, como dice Heidegger, tu posibilidad más propia, y a la vez imposible, porque nadie la experimenta. Y sin embargo, podríamos decir que eso es algo en común, ¿no? Tendría que ser una de las primeras cosas que nos aparece como algo en común, y que tendría que dar mucho que pensar, además, porque si uno tiene en cuenta esta vulnerabilidad, esta fragilidad tan constitutiva del ser humano, quiere decir que lo común está muy ligado a cosas que no tienen mucho que ver con nuestras grandes fortalezas, sino con nuestros lugares más frágiles, ¿no? Y ahí, esta lista de lo común, hay más cosas que añadir, no solo la muerte. Es decir, por ejemplo, tenemos en común el sexo, pero no en el sentido de identidades, sino todo lo que ocurre, aunque seas trans, travesti, queer, es que nunca hay una relación complementaria, que ninguno establece con el otro una relación de complemento, que no hay media naranja para nadie, que todo el mundo es el suplemento del otro, en el mejor de los casos, y que la pareja es afrontar algo, seas trans, travesti, drag queen, es afrontar un problema que no vas a resolver nunca. ¿No? Y con quién no va a resolver el problema.
Eso está también en común, ¿no? Así que si uno le presta atención a la palabra común, que rápidamente en muchos casos es absorbida por la palabra comunidad, la palabra común da mucho que pensar, porque es un desafío. Y ahí se descubre por qué es tan difícil que haya algo en común. ¿Por qué es tan endeble ese común? En los últimos años ha adquirido una gran importancia filosófica, política, porque es verdad que lo común, como ha dicho Andrea, está en peligro. Hay como una especie de olvido que se está organizando de lo común. Pero bueno, este es un comentario en relación a cosas que hace años que intento tener en cuenta. Sí, bueno, para agregar algo claro, cuando preguntaste esto de qué tenemos en común los seres humanos, me acordé un poco de, hace poco hice un curso de stand-up, como soy un poco seria, para ver si podía romper un poco con el hermetismo, ¿no? Y justamente nos enseñaban que la persona que hace comedia, lo primero que tiene que hacer en un escenario es mostrar su lado vulnerable, para justamente conectar con todo el resto. O sea, que había ahí algo de conexión a través de la vulnerabilidad. Porque si la persona subía al escenario, tipo, yo sé todo, yo vengo aquí porque soy el mejor, porque miren lo guay que soy y lo bien que me va la vida, no causa gracia, causará envidia, causará celos, causará bronca, causará, no sé, pero no causa nunca la risa, que es algo que une justamente a los individuos, y no produce empatía tampoco. Pero sí que algo que conecta, aparte puedes estar en un público donde haya gente de todo tipo de clases sociales, de todo tipo de nacionalidades, pero lo que sí une a todos es justamente esto que ha dicho Jorge, ¿no? La vulnerabilidad. En relación al stand-up que fuiste, no, pero esto también me ha llamado la atención y me gustaría compartir, porque es una pregunta que tengo. Otra de las cosas que hay en común es la lengua, y formaba parte de la esencia de la lengua el chiste. Yo veo que hace años, antes era muy común en las reuniones que hubiera alguien que contaba chistes. Incluso había personas especialmente talentosas para contarlo, otros no. Nosotros había que esperar que terminara de contarlo, pero había personas que sabían y no percibo esto. Hay memes, hay algunas cosas muy cortitas, pero el chiste de largo aliento, el que uno escuchaba un fin de semana, que escuchaba y que había un poco de suspense incluso hasta escuchar el desenlace, me parece que no aplica más, como dice. El chiste y un poco como el cuento, ¿no? El cuentero. O sea, Sí. esta persona que tenía un especial talento para construir una historia y mantenerte tenso todo el rato. Y es como, ¿qué pasó? Fuese chiste o no fuese chiste, o fuese trágico o lo que sea, parece que no hay tiempo, ¿no? Para escuchar al otro. Estamos como corriendo demasiado. Y de alguna forma estos pocos caracteres, ¿no? Que tiene el Twitter o tienen las redes sociales, o esta imagen, o el meme, ¿no? Lo que nombrabas recién, Jorge, parece que estamos todos acostumbrados a sintetizar justamente en estas cosas y pasar de uno al otro así muy rápidamente, como si estuviese en un supermercado de entretenimiento. Y un poco va relacionado con lo que decía al principio, ojo como con perder, con sintetizar tanto, porque perdemos al final cosas que pueden ser muy valiosas, ¿no? Y que nos hacen de alguna forma elaborar el pensamiento y no simplemente consumir pensamiento. En ese sentido, la era de la instantaneidad nos ha exiliado del tiempo mismo, ¿no? Porque de alguna manera somos unos exiliados del tiempo, ya no hay tiempo para nada. Sí, creo que tiene que ver con esto también del proceso de la naturaleza, que es este proceso natural que lleva tiempo, ¿no? O sea, yo planto una semilla y de alguna forma hay una confianza en que si la riego, o sea, estoy confiando, o sea, al final es como un acto de fe, ¿no? Estoy confiando en la nada, esta tierra está vacía, pero hay un acto de confianza en donde yo día a día riego y un día, plac, sale, pero no el mismo día que planto la semilla no sale la flor. Entonces tiene que ver con eso, que se ha dicho popularmente, pero tiene que ver con eso, con este tiempo natural, ¿no? De la tierra que hemos perdido. Este tiempo natural hemos sido capaces a nivel, digo,
físico, incluso psicológico, podría decir, de adaptarnos a tipo, procesar todo tan rápido. Eso es lamentable que ocurra porque cuando uno llega a una cierta edad, se suele decir la vida es muy corta, pasa todo rápido. No es que la vida sea corta, es que la memoria es muy injusta. Porque yo hoy vine a Barcelona y empecé a tener un montón de recuerdos de miles de cosas que pasaron y digo, claro, tantas cosas, ¿no? Pero si uno va suprimiendo la memoria, sí la vida se hace corta. Porque te diste vuelta y pasaron 30 años y después te diste vuelta en la esquina y pasaron otros 20. Así que la única posibilidad que uno tiene de sentir que hubo un tránsito es rememorar, pues es un efecto que tuve hoy cuando llegué a Barcelona y empecé a pensar en todas las historias que hubo en esta ciudad, ¿no? Bueno, con estas palabras, no sé si nos parece, Sí. parece bien. La idea aquí ahora a continuación es ensayar la democracia, a ver si nos sale. Pero cuidado con lo que digan, porque... Sí. Somos muchos y seguramente mucha gente tenga algo para decir, así que os pedimos hoy particularmente que sean muy breves. Y igualmente también tenemos un Instagram que es Antifilosofía y Birras, Jorge Alemán, ok, es el Instagram de Jorge, y estamos también súper contentos si nos puedan escribir contándonos qué les pareció o lo que sea, o diciendo si fue una mierda, también. Bueno, no, eso vamos a tratar de que haya un poco de mimos. Sí, un poco, sí, con cariño o con lo que sea. Y estamos en Spotify también. Sí, Antifilosofía y Birras en Spotify. Antifilosofía y Birras en realidad es un ciclo de, intentar hacer un ciclo de pensamiento crítico, de antifilosofía, tratamos de agarrarnos un poco de la filosofía, del psicoanálisis, la sociología y todo lo que encontremos por ahí, y que nos haga de alguna forma explotar la cabeza, y la idea es ir pensando juntos, siempre con un invitado. Hoy tenemos un invitado de lujo, obvio, no lo vamos a negar, no puedo ocultarlo, pero estamos en Spotify, sacamos casi todas las semanas, sacamos un episodio. La vez pasada estuvimos con un brasileño que se llama Anditias Matos, que habla sobre la anarquía, se llama Anarcos y está muy bueno, particularmente también. Y una vez al mes nos encontramos aquí en Cronopios para hacer esta especie de agora en donde venimos a compartir y a pensar un tema que nos atraviesa a todos y que cada uno tiene su propia experiencia también, ¿no? De lo que hablamos nosotros, tenemos las tres. Ahora abrimos a debate. Bueno, muchas gracias. Cronopios.